4 pasos estrechos mueven el comercio mundial. Por ellos, circula la espina dorsal del comercio marítimo. El petróleo que mueve industrias, los granos que alimentan naciones y los contenedores que abastecen supermercados dependen de 4 coordenadas en el mapa, 4 arterias vitales donde un conflicto geopolítico, las inclemencias del tiempo o algún error de cálculo humano podrían detener el suministro de la civilización. El 90% del comercio mundial se mueve por barco. El café de la mañana o el combustible de tu auto posiblemente cruzó un océano. Esta gigantesca masa azul no solo representa 3/4 partes de nuestro planeta, sino que es el motor del comercio y la globalización. Cada día, por sus aguas, se mueve el sistema circulatorio del comercio global, compuesta por cerca de 60.000 grandes barcos mercantes navegando activamente por los océanos del planeta. Para entender la magnitud de esta red invisible que sostiene la economía mundial, primero debemos trazar las líneas de las autopistas más transitadas del globo. Si pudiéramos ver estas rutas desde el espacio, notaríamos que el océano no se navega a ciegas ni al azar. Existen verdaderas autopistas marítimas. Pero a diferencia de las carreteras de asfalto, las autopistas del mar tienen embudos naturales, puntos estratégicos tan estrechos que, si uno solo de ellos se bloquea, la economía mundial se ve afectada. Los llamamos puntos de asfixia. Para entender el peligro real de estos embudos, solo debemos mirar hacia una pequeña franja de agua en Medio Oriente, un lugar donde la tensión política y la necesidad energética del planeta chocan todos los días. Hablamos del Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. A primera vista, es solo un brazo de mar de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Pero por el Estrecho de Hormuz transita más de la 1/5 parte de todo el petróleo que consume el planeta cada día. Piensa en esto por un segundo. El combustible que mueve los camiones que transportan la comida en América, los aviones en Europa o la energía que enciende las industrias en Asia tiene una enorme probabilidad de haber flotado primero por estas aguas controladas bajo la mirada vigilante de Irán y Omán. A diferencia de otros estrechos, Hormuz no tiene un camino alternativo viable. Si se cierra, no hay un desvío fácil a la vuelta de la esquina. Por eso, cualquier conflicto geopolítico aquí, una amenaza, un ejercicio militar o el roce de un dron hace que Wall Street contenga la respiración y los precios de la gasolina se disparen en cuestión de minutos al otro lado del océano. Por Hormuz transita un promedio entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo al día. Esto representa más del 30% de todo el crudo que se comercializa vía marítima. Ni el Estrecho de Malaca, ni el Canal de Suez, ni el Canal de Panamá mueve tal cantidad de energía. Si Hormuz es el rey del petróleo, el siguiente punto en el mapa es el rey de los productos cotidianos. A 4.250 kilómetros del Golfo Pérsico, pasando por el Estrecho de Hormuz y atravesando el Golfo de Omán, nos encontramos con otro de los puntos que mueven el comercio mundial, el Canal de Suez. Aquí, en esta zanja artificial de 193 kilómetros, que corta el desierto egipcio, la distancia entre el éxito comercial y el caos absoluto mide apenas unos cientos de metros. Suez conecta Asia con Europa, evitando que los barcos tengan que rodear todo el continente africano, un desvío que sumaría semanas de viaje y millones en combustible. Por aquí pasa el 12% del comercio global, ropa, tecnología, autos y materias primas. Pero este milagro de la ingeniería moderna es también un cuello de botella. En marzo del 2021, el Ever Given, un megabuque de 400 metros de largo, quedó encallado de lado a lado debido a una tormenta de arena. El resultado, 6 días de parálisis total. Congelaron casi $10.000 millones diarios en comercio. Fábricas en Europa se quedaron sin piezas. Los precios del petróleo se dispararon. Y una fila de cientos de barcos quedó atrapada en el desierto. 6 días bastaron para demostrar que la economía global depende de estos pasos. Pero el peligro en el Canal de Suez no solo viene de la naturaleza o de un error de cálculo, viene de la geografía y las armas.
Para entrar al canal desde el sur, los barcos deben cruzar el Mar Rojo, una de las zonas geopolíticas más calientes del planeta. Cuando las tensiones se disparan y los buques comerciales se convierten en blancos militares, la ruta se vacía. El dilema para las navieras se vuelve incierto: arriesgar la tripulación y la carga en estas aguas, o resignarse a pagar el costoso precio del tiempo y rodear África. El Canal de Suez es uno de los mayores logros de la globalización, un estrecho pasadizo tallado en la arena hace más de 150 años. Pero para que toda esta mercancía llegue a Suez, primero debe salir del motor industrial del planeta. Si seguimos la ruta de estos barcos en reversa, cruzando el Océano Índico hacia las costas de Asia, nos encontramos con el verdadero guardián de la globalización, un embudo donde el comercio se condensa al extremo. Hablamos del estrecho de Malaca. Imagínalo como un pasillo marítimo de casi 900 kilómetros de largo, pero que al llegar a su punto más crítico, cerca de Singapur, se reduce a una delgada línea de apenas 2.7 kilómetros de ancho. Por este estrecho pasillo transitan más de 90.000 barcos al año. Es el punto de asfixia más transitado del planeta. Por aquí pasa un tercio de todo el comercio mundial y la mitad del petróleo que alimenta superpotencias como China, Japón y Corea del Sur. Malaca es el talón de Aquiles de la economía asiática. Si este estrecho se cerrara hoy, los barcos tendrían que desviarse por Indonesia, rodeando las islas de Sumatra y Java. Esto significaría añadir días de navegación, quemar miles de toneladas en combustible extra y provocaría que las estanterías de los supermercados y tiendas de tecnología se vacíen en cuestión de semanas. Pero los desafíos de las autopistas del mar no solo son políticos o geográficos. A veces, el mayor enemigo del comercio mundial es la propia naturaleza. Y para entender esto, debemos cruzar el océano entero hasta llegar a América. A diferencia de Suez, que es una zanja a nivel del mar excavada en la arena, el Canal de Panamá es una obra de ingeniería. Su funcionamiento depende exclusivamente del agua dulce. El canal funciona como un ascensor de agua. Sube los barcos a 26 metros de altura sobre el nivel del mar. Los hace cruzar un lago artificial, el lago Gatún, y los vuelve a bajar en el otro océano, conectando así la costa este de Estados Unidos con los mercados de Asia y la costa oeste de Sudamérica. Por aquí pasa cerca del 5% del comercio marítimo mundial. Sin embargo, el Canal de Panamá enfrenta una amenaza silenciosa: la falta de lluvia. Al depender completamente del agua dulce de los ríos y los lagos para llenar sus esclusas, las sequías extremas pueden obligar al canal a reducir el número de barcos que lo cruzan al día. Cuando el nivel del agua disminuye, las cadenas de suministro se ralentizan y el costo de enviar un contenedor desde Shanghái hasta Nueva York se dispara. Hormuz, Suez, Malaca o Panamá, vistos en el mapa, parecen simples coordenadas geográficas, pero en realidad son los engranajes de un sistema hiperconectado y peligrosamente frágil. Toda nuestra vida moderna, la tecnología que usamos, la ropa que vestimos o el combustible que nos mueve, depende de un engranaje que cada día desafía las tensiones políticas en Hormuz, esquiva los conflictos en Suez, se reduce a 2.7 kilómetros de ancho en Malaca y reza por lluvia en Panamá. La próxima vez que uses tu teléfono o enciendas tu auto, recuerda que dependemos de que un barco logre cruzar con éxito estos 4 estrechos pasos del mundo.